Bueno, ahora que ya vimos cómo se comporta cada uno de los elementos estructurales simples, vamos a ver las combinaciones de ellos tanto en paralelo como en serie. Bueno, la combinación paralelo es la combinación, siguiendo la analogía con los circuitos eléctricos, aquella combinación en que la velocidad es la misma entre los elementos, mientras que la fuerza que se aplica, la fuerza de excitación, es la suma de las otras fuerzas. Entonces esto esquemáticamente sería un elemento como el resorte y un amortiguador sujetos a un punto fijo y donde están aplicadas la misma fuerza. Eso es decir que acá hay velocidad nula y acá tiene una cierta velocidad, y esto sería una conexión rígida, digamos, sin masa, de forma tal que al aplicarlo se transmite la fuerza. Eso lo podemos, digamos, la condición para que eso suceda es que esta conexión no tenga masa, porque si esta fuerza se aplica y esto no tiene masa, la suma de todas las fuerzas tiene que ser cero, entonces esta fuerza es igual a la suma de la fuerza sobre el resorte y sobre el amortiguador. Entonces, de esta ecuación, que es de la que se asume que la conexión no tiene masa, podemos reemplazar cada una de las fuerzas. La fuerza sobre el resorte, o sea, la fuerza F1, sería la impedancia por su velocidad, y la fuerza sobre el amortiguador, o sea, la fuerza F2, sería la impedancia 2 por la velocidad. Como las velocidades son iguales, yo puedo sacar factor común y me queda que la fuerza que aplico es igual a la suma de las impedancias por la velocidad, que es común. Entonces, si paso dividiendo la velocidad, me queda que la impedancia del sistema vista desde el punto donde aplico la excitación y la velocidad de ese punto es igual a que esa es la definición de impedancia desde el punto de aplicación de la fuerza, es igual a la suma de las impedancias. O sea, en general, cuando tengo elementos conectados en paralelo, puedo tener n elementos conectados en paralelo, la impedancia equivalente es la suma de las impedancias individuales. Recordando que la movilidad es la inversa de la impedancia, para este caso la inversa de la movilidad equivalente es la suma de las inversas de las movilidades individuales. Estas dos son las fórmulas que vamos a aplicar para los diferentes ejercicios. Bien, el otro caso son la conexión de elementos en serie. En este caso, de vuelta, lo ejemplificamos con un resorte y un amortiguador, puestos uno a continuación de otro. Y como vimos, una vez que uno aplica una fuerza sobre uno de los elementos y todos los elementos que están a continuación son sin masa, entonces al no tener masa, la fuerza a la izquierda y a la derecha es la misma. Entonces, esta fuerza que se aplica acá es la misma que está acá, que es la misma que se aplica sobre el segundo elemento. Entonces tenemos igualdad de fuerzas. En este caso, nos conviene verlo en términos de las movilidades. La velocidad 1, es decir, la velocidad eh, relativa del resorte, es la movilidad del resorte por la fuerza, mientras que la velocidad 2 es la movilidad 2 por la fuerza. Como vemos, como están uno a continuación de otro, la velocidad de este punto, es la velocidad de este punto más la velocidad de este punto. O sea que se suman las velocidades y reemplazando por la fórmula de movilidad, tengo que, y que siendo el hecho que la fuerza es la misma, tengo que la velocidad es la suma de las movilidades por la fuerza. Si paso la fuerza dividiendo, me queda la definición de movilidad, es decir, la movilidad vista desde el punto de entrada, del punto de la izquierda. La movilidad equivalente de este sistema es la suma de las movilidades. En este caso sería del resorte y del amortiguador. Entonces, generalizando, para el caso de los elementos en combinación serie, la movilidad equivalente es la suma de las movilidades individuales. Y en la forma inversa, la inversa de la impedancia equivalente es la suma de las inversas de las impedancias individuales.
Es decir, que se intercambian respecto de esta fórmula, respecto de la combinación paralela. Bueno, una aclaración muy importante es que si cuando tengo elementos en serie, uno de los elementos es una masa, si yo tuviera una masa, la masa, recuerdan que no tiene la misma fuerza a la entrada que a la salida. Es decir, que difieren las fuerzas. Entonces no se cumple con esta condición. Entonces, si tengo elementos en serie, y yo estoy así analizando circuitos desde el punto donde aplico la fuerza, cuando me encuentro una masa, esa masa rompe la combinación serie. Ya no están más en serie y se pone en paralelo. Porque como recordamos, la masa tiene los dos extremos, es rígida, entonces tiene la misma velocidad. Entonces se pone en paralelo con el elemento siguiente. Es decir, en vez de seguir en serie, se pone en paralelo. Y después sigue. Digamos, el análisis es la misma. Pero si me encuentro con un elemento, una masa en una combinación serie, tengo que romperlo y ponerlo en paralelo. Esa es una de las complicaciones que tiene el análisis de los circuitos en términos de masas y de circuitos, de sistemas mecánicos en términos de la impedancia. Pero bueno, no es tan difícil tampoco. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Primero vamos a ver un sistema, el más sencillo, el que estamos acostumbrados a analizar desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. Digamos, este es el sistema más común que hemos visto. Que, si lo analizamos, es una combinación paralelo. Entonces, las ecuaciones a aplicar son o la sumatoria de impedancias, que es la más fácil de aplicar, o la inversa de las movilidades. Entonces, como decíamos, estos elementos, si lo miramos desde el punto de vista de la fuerza K es diferente a la fuerza sobre el resorte y la fuerza sobre el amortiguador. Y entonces lo que tenemos, ya que es rígida, tenemos que ambos elementos, los tres elementos, no ambos, tienen la misma velocidad y se suman las fuerzas. Entonces, como está en este esquema, la masa pasa a ponerse en paralelo con los otros elementos. Es decir, ahora tenemos la fuerza que se suma sobre los tres y tenemos la misma velocidad. Entonces tenemos la combinación paralelo. Esquemáticamente es la forma en que aplicamos el concepto de impedancia de este sistema conocido, real, ¿no? El sistema mecánico real. Bueno, entonces, si el sistema está en paralelo, desde el punto de vista, desde el punto donde aplica la fuerza de excitación, la impedancia equivalente va a ser la suma de las impedancias, es decir, la impedancia de la masa, más la impedancia del resorte, más la impedancia del amortiguador. Entonces, ahora la impedancia nos queda un número complejo, es decir, tiene dos impedancias que son imaginarias y una impedancia que es real. Entonces, agrupando, la impedancia equivalente tiene la constante del amortiguador es la parte real y la parte imaginaria es la frecuencia por la masa menos la constante del resorte dividido omega. Entonces, este número complejo va a cambiar de acuerdo a cómo sea la frecuencia, o sea que tiene un valor diferente, es una función de la frecuencia. Entonces, como vemos, a bajas frecuencias, este valor es constante, pero a bajas frecuencias este número se hace el más grande. Es decir, que este sistema a bajas frecuencias es dominado por la impedancia del resorte, es decir, por la elasticidad. Cuando estamos en la frecuencia de resonancia, es decir, cuando omega es igual a raíz de K sobre M, estos dos términos son iguales y se anulan y la impedancia pasa a ser igual a la impedancia del amortiguador. Mientras que a altas frecuencias, este término es constante, este término se va a cero y pasa a ser la impedancia del sistema pasa a ser
dominada por I omega por M, que es la impedancia de la masa. Una vez que tenemos la impedancia, la inversa de la impedancia es la movilidad y esto lo podemos escribir haciendo un poquito de álgebra de números complejos, lo podemos escribir de esta manera. Entonces, ahora vamos a graficar estos valores. Entonces, del circuito de elementos en paralelo, acá tenemos graficados para distintos valores de amortiguamiento. Tenemos el rojo tiene el mayor amortiguamiento, el verde tiene un amortiguamiento intermedio y el azul tiene un amortiguamiento bajo. Vemos esto precisamente que decíamos, que tenemos a baja frecuencia domina la impedancia del amortiguador, del resorte, a alta la de la masa y en el medio el amortiguador. Este gráfico está hecho en forma logarítmica. Este es el módulo, ¿no? Estamos graficando el módulo de la... esto es la movilidad. Este gráfico es de movilidad. La movilidad crece en la frecuencia de resonancia, ¿está bien? Este gráfico está en forma logarítmica porque eso hace que las impedancias tanto las movilidades queden como líneas rectas y se ve bien el comportamiento, digamos. Bueno, y este caso es el de la impedancia. La impedancia, digamos, tiene el mismo comportamiento, es decir, que está dominado, como vemos de acá de esta expresión. La impedancia, dijimos que a baja frecuencia domina la elasticidad, o sea que esta es la frecuencia, a baja frecuencia, esta es la impedancia de la elasticidad y esta es la de la masa. Y a la frecuencia de resonancia el sistema tiene un mínimo de la impedancia, con lo cual quiere decir que aumenta mucho su movimiento. Es decir, eso lo vemos en la movilidad. Así que bueno, ese es el análisis bien sencillo con números complejos. La álgebra realmente es muy sencilla y se puede analizar las características en todo el rango de frecuencia. Bueno, ahora veamos el caso que tenemos una combinación en serie, es decir, tenemos la fuerza aplicada en este punto y en vez de aplicarla sobre la masa, como era el caso anterior, la aplicamos sobre un resorte que a continuación tiene un amortiguador y recién después está conectada a la masa. Es decir, que tengo un sistema en serie. Entonces, recordando, para el caso en serie, lo que tenemos es se suman las movilidades y también se suma la inversa de la impedancia, la suma de las inversas de las impedancias individuales. Bueno, como acá no nos encontramos en el medio ninguna masa, sino que la masa está al final del sistema, la fuerza que aplicamos en este punto es igual a la que aplicamos en este punto, es la misma que se aplica sobre este punto, o sea que todos tienen la misma fuerza y las velocidades se suman. Entonces estamos en condiciones de un sistema en serie. Entonces tenemos la movilidad del resorte más la movilidad del amortiguador más la movilidad de la masa. Entonces acá tenemos la movilidad del sistema equivalente y la inversa de esto es hacer 1 sobre esto, ¿no? Entonces acá tenemos la movilidad la impedancia del circuito en serie. Bueno, y acá podemos hacer un análisis de la misma manera. Vemos que a alta frecuencia, este es el más importante, o sea, la movilidad del resorte. A baja frecuencia, lo más importante es la movilidad de la masa. Y de vuelta, como esto es un número complejo, a la frecuencia de resonancia estos dos términos se anulan y queda dominando la movilidad del amortiguador. Entonces tenemos los tres elementos característicos y si comparamos esta movilidad con esa combinación con la movilidad
del elemento paralelo vemos que es esencialmente distinta. Es decir, cuando los tenemos en paralelo tenemos un máximo de la movilidad, o sea que el sistema entra en resonancia, mientras que cuando tenemos en serie, el sistema, la movilidad se hace o tiene su valor mínimo. Esto se conoce como antirresonancia, pero bueno, eso es un concepto un poco más avanzado, pero bueno, claramente se ve un comportamiento diferente entre la forma de combinación en serie y en paralelo. Bueno, y el último elemento que vamos a analizar es otra forma de combinarlos, que es la fuerza, no aplicarla sobre la masa, sino aplicarla directamente sobre el resorte y el amortiguador. La diferencia del primer caso era que antes este punto estaba fijo y la fuerza se aplicaba sobre la masa. En cambio ahora estamos aplicando la fuerza sobre los otros extremos móviles del resorte y el amortiguador. Entonces, acá tenemos un sistema en serie paralelo, tenemos la fuerza aplicada y la velocidad. La fuerza esta se descompone, o sea, se suma sobre estas dos. Y este elemento, la masa, no tiene la misma velocidad que estos. Evidentemente tiene la velocidad al otro extremo. Entonces no está ni en serie ni en paralelo todo el sistema. Entonces, por un lado, vamos a analizar la masa y por otro lado vamos a analizar el sistema resorte amortiguador, que esto sí tiene una fuerza, una única fuerza que se divide en dos y una única velocidad. Entonces, este sistema sí está en paralelo, porque tenemos la misma velocidad y las fuerzas se suman. Entonces tiene una impedancia equivalente, que es la suma de las impedancias del resorte y el amortiguador, o sea que nos queda K sobre I omega más C. Y una vez que tenemos ese elemento en paralelo, lo combinamos en serie con la masa, porque las velocidades se suman y como en este elemento equivalente no hay masas, entonces la fuerza sí sobre la masa m es la misma que sobre el elemento equivalente, o sea que tenemos una combinación en serie. Entonces, tenemos que del sistema en serie, la movilidad equivalente es igual a la movilidad del sistema paralelo más la movilidad de la masa. Es decir que tenemos que 1 sobre la impedancia equivalente es la inversa, digamos, de la impedancia del sistema paralelo, que la tenemos acá, más la movilidad de la masa. Y bueno, si graficamos el módulo de esto, vemos nuevamente un comportamiento diferente, ya que tenemos un comportamiento de baja frecuencia, el comportamiento de baja frecuencia lo domina el resorte, el de alta frecuencia lo domina la masa, pero, entonces cuando a alta frecuencia esto tiende a 0, esto tiende a 0 y tiende a 1 sobre C, o sea que tiene un valor constante. De vuelta tenemos, y bueno, a frecuencia intermedia lo que gana es de vuelta el amortiguador. Entonces vemos que en las diferentes combinaciones hay diferentes comportamientos del sistema.